comunidad. Yo creo que viendo lo que hace Jesús en su ministerio pastoral, no tenemos pierde para hacer una catequesis que toque los centros profundos de la vida humana, porque allí es donde se operan los cambios significativos. La Biblia a eso le llama el corazón del hombre. Allí es donde deben instalarse o radicarse los nuevos paradigmas, porque allí surge todo: la conversión, los valores, las relaciones, etc., ¿no? Yo, si ustedes ven, dice, yo formulé el paradigma y subrayé una palabra, dice, pasar de una catequesis que solo, la palabra solo es muy importante, que solo propone verdades, normas y prácticas. Ese solo es muy importante. No que no signifiquen más las normas, etcétera, sino que además de eso existe lo otro, los significados que eso tiene en la vida humana. Más aún, si no tienen esos significados las leyes, normas o prácticas, prácticamente se convierten en algo puramente vacío, como muchas veces lo criticó Jesús y los profetas. Isaías: este pueblo me venera con los labios y me hace sacrificios, prácticas religiosas, pero su corazón está totalmente alejado de mí. ¿Qué relación hay entre hermenéutica y carisma en relación a los diferentes grupos apostólicos? No sé si para hacer una buena hermenéutica hay que hacer uso de los carismas grandes, regulares o pequeños que tengamos. Yo creo que la hermenéutica, yo decía que para hacer una buena hermenéutica hay que poner en juego nuestras mejores potencialidades interpretativas, y para ponerlas en juego supongo que los carismas pueden ser de mucha utilidad: el discernimiento, el análisis, la apertura, el diálogo, si queremos llamarle a esos carismas, que son en definitiva pues disposiciones del espíritu que nos otorga el mismo para asociarnos a su obra también. ¿Cómo hacerlo en un lenguaje? Allí pues yo diría convocar a quien pueda hacerlo. Es decir, no podemos empatar todo. Yo solamente digo en un lenguaje que entienda nuestra generación, pero la pregunta no se resuelve: ¿y cómo hacerlo en un lenguaje que entienda nuestra generación? Aquí hay una pregunta que me dio un poco de escozor y no quisiera dejarla pasar. Dice aquí, porque ya se va a terminar el tiempo: es un eterno problema de resistencia para el cambio, el interés y la preocupación profunda por la catequesis. Dice, desde su experiencia pastoral, ¿cuáles serían las causas principales que no permiten el cambio a una nueva catequesis, tanto en los obispos, sacerdotes y los mismos catequistas, o sea, los laicos?
Pues lo que voy a decir puede no estar de acuerdo conmigo, pero de todas formas lo voy a decir, ¿no? Yo creo, y en esto he meditado mucho yo, en muchos años. Yo he llegado a la conclusión de 3 grandes razones. Primero, la ignorancia histórica de lo que es y ha sido la catequesis en la vida de la Iglesia. Y pueden leer el capítulo 3 de catequesis tras lo que ha sido la catequesis, a tal punto que dice ese documento que ustedes conocen y han explicado mucho, que la catequesis es tan antigua como la Iglesia misma. Nacen después. Entonces, una ignorancia fenomenal de lo que ha sido la catequesis en la vida de la Iglesia. Segundo, una segunda ignorancia fenomenal, la ignorancia teológica, porque la catequesis no se puede hacer y nunca se ha hecho sin una auténtica vinculación seria, profunda con la palabra de Dios. No podemos hacer catequesis si no partimos de ahí, del misterio de Dios unido al misterio del hombre. Siempre la teología catequética o la teología ascética siempre tiene ese punto de partida. No parte solamente del misterio de Dios, sino parte también del misterio del hombre, que se ilumina mutuamente. Teológicamente, la catequesis ha sido una pieza clave en la evolución, crecimiento, maduración, frutos. Cuando una comunidad ha dado muchos frutos, sin duda una de las causantes más serias ha sido la catequesis. En la liturgia, en la relación, en la oración, ¿cómo podemos esperar que haya comunidades vivas si no tenemos catequesis de calidad? Es ilógico esperar comunidades dinámicas y participativas si no tenemos catequesis teológicamente consistentes en la palabra, en la existencia humana, en la tradición, en la realidad, etc. Por tanto, y la tercera razón es una razón que yo pues me resisto a aceptar, pero también una cierta pereza mental. Una cierta pereza mental. Porque hacer una buena catequesis es ponerse a estudiar en serio en lo que ha sido, en lo que es, en lo que está llamado a ser. Yo, cuando hablo de estas 3 cosas, y una vez lo hice en un presbiterio de Tulancingo con varios, todos los sacerdotes con su obispo, pues me miraron un poco feo, pero lo dije también y les puse el ejemplo del grandísimo San Agustín de Hipona, un pastor, ¿sí? San Agustín, un pastor, un teólogo, un maestro de la fe, un hombre espiritual y un catequeta de los más connotados que uno pueda imaginar. Basta leer su famoso
folleto de Catequizantis Rudimos. Yo lo comento porque San Agustín, además de teólogo, pastor, hombre del espíritu y no sé cuántas cosas, y pecador también, San Agustín es un paradigma de lo que es un verdadero pastor, que es al mismo tiempo catequista. Sería interesante hacer una edición muy abundante para poner el texto ese de San Agustín en todos los rincones de México, a los catequistas, a los obispos, a los párrocos. Ustedes conocen la historia